Hola a todos, yo soy Eric y en este video quiero explicarles qué es la recursión o la recursividad con un ejemplo práctico. Para eso el problema que tenemos que resolver es el siguiente. Tenemos que sumar todos los números desde 1 hasta n, donde n podría ser cualquier número, pero tenemos que hacerlo de forma recursiva. Antes de hacerlo de forma recursiva, me gustaría que analizáramos un poquito la solución iterativa, que es con la que probablemente todos estemos familiarizados. Podríamos simplemente crear una función y que esta función reciba el valor de n. Después lo que nosotros haríamos sería crear una variable total y la inicializamos con el valor de 0, y el siguiente paso sería generar todos los valores desde 1 hasta n. Eso podríamos hacerlo con el for. Cada vez que yo genere un nuevo valor, lo único que tendría que hacer sería sumarlo a lo que almacena la variable total. De esta forma, después de haber generado y sumado todos los valores, lo único que tengo que hacer pues sería retornar o imprimir el valor que tiene nuestra variable total. Y así podríamos sumar todos los valores desde 1 hasta n de forma iterativa. Ahora, lo que queremos hacer en este video es resolver este mismo problema, pero de forma recursiva. Lo primero que vamos a hacer es ver una pequeña definición para tener claro lo que estamos tratando de hacer. La recursividad es un método para resolver problemas que implica descomponer un problema en subproblemas más y más pequeños hasta llegar a un problema lo suficientemente pequeño que pueda resolverse trivialmente o que pueda resolverse de una forma muy sencilla. Así que lo que tenemos que hacer es tomar el problema original y hacerlo o convertirlo en problemas más y más pequeños hasta que sean muy sencillos de resolver. Vamos a analizarlo asumiendo que n es igual a 5. Entonces, si n es igual a 5 y yo quiero sumar todos los valores desde 1 hasta n, tendría que sumar 5 más 4 más 3 más 2 más 1. Y la parte complicada con la recursividad es que tenemos que hacer el planteamiento de una forma distinta. Tenemos que razonar cómo puedo tomar este problema completo y hacerlo problemas más pequeños. Lo que podemos hacer en este caso es verlo de esta forma. El resultado podemos calcularlo, donde n es igual a 5, podemos calcularlo simplemente sumando 5 más la suma de todos los valores que están antes. El 4, el 3, el 2 y el 1. Una vez que yo tenga esta suma, simplemente tengo que sumar ese resultado al 5 y yo podría calcular el resultado que estoy buscando. Pero si se dan cuenta, pues en realidad no tengo esto resuelto. Entonces primero tengo que resolver esto que está del lado derecho. Pero aquí es donde estamos empezando a hacer el problema más pequeño. Yo estoy tomando el problema completo y me voy a enfocar solamente en una porción de él. Voy a dejar de momento de lado el 5 y voy a enfocarme en resolver la suma de todos los números del 1 hasta el 4. Donde podríamos decir otra vez que el 4 puede ser n. Entonces, si n es igual a 4, yo voy a sumar todos los valores desde el 1 hasta el 4. El problema inicial era este, donde n era igual a 5, y el problema más pequeño a resolver ahora es donde n es igual a 4. Entonces, venimos y decimos que tengo que sumar 4 más 3 más 2 más 1. Podemos repetir el mismo procedimiento. Podemos decir, para calcular el resultado, simplemente tengo que agarrar el número 4, que es el valor de n, y tengo que sumarle todos los valores, que tengo que sumarle el resultado total de la suma de todos los valores que están a la derecha. Nuevamente, pues yo no tengo este problema resuelto. Así que voy a dejar este problema pendiente y voy a irme a resolver el problema más pequeño, que es la suma de los valores que están del lado derecho. Vengo y ahora n es igual a 3. Entonces yo tengo que resolver este problema que ya es más pequeño. Podemos aplicar la misma lógica. N es igual a 3, por lo tanto, para obtener el resultado, simplemente voy a sumar el 3 más el resultado de sumar los valores que están antes del 3 hasta el 1. Se repite el proceso. N es igual a 2 y yo tengo que sumar todos los valores que están antes del 2 hasta el 1. En este caso sería solamente el 1. Y vamos a repetir el proceso. Ahora n ya no va a ser igual a 2, ahora n va a ser igual a 1.
pero ya no hay valores que yo tenga que sumar. Ya no voy a sumar valores que estén a la derecha hasta el 1 porque ya llegamos al 1. Y a esto se le conoce como el caso base. Yo voy a dividir el problema y lo voy a ir haciendo más y más y más pequeño hasta que yo haya llegado a mi caso base, que es el punto en el que ya no lo puedo hacer más pequeño. Y este caso base es muy importante, porque si yo no tuviera un caso base, yo seguiría dividiendo el problema, y esto provocaría, por ejemplo, que se ciclara mi solución, que no tuviera un fin. Por eso es muy importante tomar en cuenta que siempre tenemos que tener un caso base. Ya tengo mi caso base y en realidad este es el punto más sencillo del problema. No hay nada que sumar incluso, simplemente tengo uno y puedo asumir que la suma de todos los valores en el rango del 1 al 1, pues es 1. Esto es muy sencillo de resolver. Entonces, ya que tengo este resultado, puedo empezar a resolver todos los problemas que fuimos dejando pendientes, porque lo que hacíamos era ir haciendo el problema más y más pequeño. En este ejercicio en particular, yo lo veo como ir de reversa. Primero teníamos el problema, vamos a verlo de nuevo, donde n era igual a 5, era un problema grande. Entonces yo me enfoqué en resolver una parte de ese problema, lo hice más pequeño, pero aún no he resuelto esto, porque para resolver el problema cuando n es igual a 5, yo tengo que resolver primero la suma de todos los números desde el 1 hasta el 4. Entonces yo dejé pendiente la solución de este problema para irme a resolver este problema. Y a su vez, cuando yo estaba enfrentando este problema, yo dejé pendiente la solución para irme a resolver el problema más pequeño. Y otra vez dejé pendiente para resolver el problema más pequeño. Entonces, si se dan cuenta, aún no hemos resuelto ninguno de los problemas planteados. Simplemente hemos llegado a nuestro caso base. Lo veo como ir en reversa porque ahora vamos a ir resolviendo cada uno de los problemas. Entonces, llegamos al caso base donde n es igual a 1. Simplemente voy a tomar ese 1 y voy a empezar a resolver problemas. Recuerden que dejamos pendientes el problema donde n era igual a 2, porque teníamos que sumar todos los valores que estaban del lado derecho. Pero cuando llegamos a nuestro caso base, pudimos resolver la suma de todos los números que están del lado derecho, y el resultado fue 1. Por lo tanto, yo puedo simplemente sumar ese 1 al valor de n, y esto me va a dar como resultado 3. Ya pude resolver el problema donde n es igual a 2. La solución es 3. Y ya que lo pude resolver, puedo ir al problema que había dejado pendiente anteriormente, donde n era igual a 3, que decíamos que para resolver esto primero tenía que resolver el subproblema, pero también ya lo resolvimos, el resultado fue 3. Entonces, ese resultado que generé, puedo sumárselo al valor de n, que es 3, y eso me va a dar como total 6. Y ya he logrado resolver el problema donde n es igual a 3. Esto me va a permitir ir a resolver el siguiente problema. Entonces aquí el resultado es 6, donde n es igual a 3. Y ese 6 es el que va a reemplazar a esta operación que tenemos aquí, donde decíamos que para calcular el resultado donde n es igual a 4 teníamos que sumar todos los que estaban antes. Ya logramos hacer esa suma, el resultado fue 6, podemos tomar el valor de n que es 4, sumarle ese 6 y ahora estamos generando como resultado 10. Y este resultado yo puedo tomarlo para resolver el problema inicial, donde n era igual a 5. Y decíamos, tenemos que sumar 5 más el resultado de la suma de todos estos valores. Ya calculamos este resultado, que es 10, por lo tanto yo puedo sumar n, que es 5, más ese resultado que calculamos, que es 10, y eso me va a dar como resultado 15. Entonces, si se dan cuenta, lo que hicimos fue hacer el problema cada vez más pequeño, de forma que pudimos irlo resolviendo hasta llegar al problema inicial. Pero lo que nos interesa como programadores es el código. Así que ahora vamos a ver cómo es que aplicaríamos toda esta lógica en código. Tomando como base la explicación anterior, es cómo vamos a lograr llevar el problema a código. Entonces vamos a hacer un pequeño análisis de lo que tenemos que hacer. Primero, tenemos que hacer el problema más pequeño. El problema iniciaba en 5 y después lo volvíamos de tamaño 4. Decíamos que n era igual a 4. Después era igual a 3, después igual a 2, hasta llegar a nuestro caso base, que es el segundo punto. Entonces, lo primero que vamos a hacer es el problema más y más y más pequeño hasta llegar a nuestro caso base. ¿Cómo hacemos esto? Pues vamos a crear nuestra función que va a sumar
Y esta función va a recibir el valor de n. Y aquí es donde n tiene que ir cambiando de valor. Primero va a ser 5, después 4, después 3, después 2. Y lo que vamos a hacer es, para lograr esto, es volver a llamar la misma función, pero restándole 1. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo llame la función por primera vez, le voy a pasar el valor de 5. Pero esta a su vez se va a volver a llamar a sí misma. Y ahora se va a llamar con el valor de 4. Después con el valor de 3, con el de 2 y con el de 1. Y si yo no me detengo, pues va a continuar. Le va restando 1, después 0, menos 1, menos 2 y así. Vamos a utilizar esta herramienta que ya tenemos, que es para debuguear, es para analizar nuestro código con más calma. Entonces solamente pongo lo que conocemos como un breakpoint y doy clic derecho y vamos a darle aquí en debug. Aquí podemos ir viendo las llamadas y acá arriba podemos ir viendo el valor que tiene n en cada llamada. La primera vez que se hace la llamada vale 5, pero podemos ver que volvemos a hacer una llamada donde a n le restamos 1, por lo tanto aquí le voy a dar en siguiente y ahora n vale 4. Y se vuelve a hacer la llamada y ahora vale 3, y ahora vale 2, y ahora vale 1, después va a valer 0, después menos 1, después menos 2, lo cual no es algo que nosotros estemos buscando, nosotros simplemente queremos llegar al 1. Pero el primer paso es hacer el problema más pequeño. Primero, n era 5, después 4, después 3, y así se va restando. Entonces ya logramos ese primer punto. Hacer el problema más pequeño. Después tenemos que llegar al caso base. En realidad no solamente tenemos que llegar, tenemos que detener la ejecución recursiva cuando lleguemos al caso base, porque no nos interesan los números que están antes del caso base. Entonces nuestro caso base vimos que era 1. Voy a poner si n es igual a 1, ya no quiero que se siga ejecutando. Si no es igual a 1, sí quiero que se siga ejecutando. Y vamos a ver si esto funciona. Vamos a poner la ejecución en el else y vamos a volver a analizar nuestro código. Vamos a darle aquí en debug otra vez. Y ahí está. N empieza con valor de 5 y preguntamos, ¿n vale 1? La respuesta es no, por lo tanto, entramos al else y se vuelve a ejecutar, pero le restamos 1 a n. Entonces ahora vale 4. ¿Es igual a 1? No. Se vuelve a ejecutar, pero ahora vale 3. Se vuelve a ejecutar, pero ahora vale 2. Y se va a volver a ejecutar para llegar al valor de 1. Ahí está. Entonces aquí tenemos la ejecución y algo muy importante es ver que tenemos las distintas ejecuciones. Aquí podemos verlas. Yo tengo seleccionada la ejecución donde n vale 1, pero acá tenemos donde n vale 2 y puedo irme a ver donde n vale 3, donde n vale 4 y donde n vale 5. Entonces lo que está pasando es que las ejecuciones se están apilando. Esto ya tiene más relación con cómo funciona JavaScript, pero aquí podemos ver todas las ejecuciones. Entonces llegamos al punto en el que n vale 1. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya no se va a volver a ejecutar la función, porque va a entrar al if y en el if no hay absolutamente nada. Por lo tanto, van a salir todas las llamadas. Ya no hay nada más que hacer. Terminamos. Y ahí acabó nuestra ejecución. Listo. Ya logramos hacer el problema cada vez más pequeño. Que primero fuera n igual a 5, después 4, después 3, después 2, hasta llegar al 1. Ya logramos llegar a nuestro caso base. Ahora lo que tenemos que hacer es resolver cada uno de los problemas. Cuando n es igual a 5, yo pausaba, por así decirlo, la solución del problema porque necesitaba irme a resolver el anterior. Cuando n es igual a 4, pausaba la solución porque iba a resolver el problema más pequeño. Cuando n es igual a 3, la pausaba porque iba a resolverme el problema más pequeño. Cuando n es igual a 2, otra vez pausaba porque iba a resolver el problema más pequeño, que es cuando n es igual a 1. Y este problema ya lo puedo resolver. ¿Cómo calculo la suma de 1? Pues simplemente es 1. Entonces lo que voy a hacer es que si n ya llegó al caso base, voy a retornar, aquí podemos retornar un 1 o n que son exactamente lo mismo. Y esto ya es el resultado de esta operación, de esta suma donde n es igual a 1. Entonces, como yo ya pude resolver esto, ahora la llamada anterior va a continuar.
el problema que quedaba pendiente, que era cuando n era igual a 2. Y lo que va a hacer es que va a tomar el resultado generado donde n es igual a 1 y lo va a utilizar para hacer el cálculo. Va a decir, ok, ya me devolvieron el resultado que yo estaba esperando, ya puedo tomar ese resultado y sumarlo al 2. Y esto lo que va a hacer es generar como resultado 3. Y este resultado ya se puede devolver. La llamada de acá estaba esperando este resultado, ese 3. Entonces puede decir, ya me lo devolvieron, el 3, puedo sumarlo al valor de n, que también es 3, y esto para generar el 6. Y así hasta llegar al problema donde n es igual a 5. ¿Cómo hacemos eso en código? Primero, cuando n es igual a 1, simplemente retorno este 1. Retorno la suma de todos los valores en el rango de 1, donde n es igual a 1. Pero cuando no es igual a 1, pues lo que tengo que hacer es, voy a esperar. Esta ejecución es el equivalente a esta parte, a estos paréntesis que están simplemente esperando. Entonces yo tengo que retornar la suma del valor de n, que es 2, más el resultado de llamar a la función. Simplemente vengo, retorno la suma de n más el resultado de llamar a la función con un valor más pequeño. Puede verse un poquito complicado, pero justamente para eso es para lo que sirve el análisis. Y para verlo todavía con más detalle, voy a dividirlo en varias partes. Entonces voy a crear una variable que se va a llamar, vamos a llamarlo resultado. Y este es el resultado de la llamada recursiva. Entonces vamos a guardar el resultado de la llamada recursiva en una variable. Y en otra variable vamos a guardar la suma de n más el resultado de la llamada recursiva. Entonces vamos a venir y podemos, la variable puede ser total, por ejemplo. Total va a ser igual al valor de n más lo que me haya devuelto la llamada recursiva. Y finalmente vamos a retornar este resultado total. ¿Por qué tenemos que retornarlo? Por lo que tenemos acá. Esta llamada donde n es igual a 2 está esperando algo. Si no retornamos, no va a recibir nada. ¿Qué está esperando? El resultado de la llamada cuando n es igual a 1 para poder hacer su cálculo. Y a su vez, cuando n es igual a 3, está esperando lo que va a retornar esta llamada. Y cuando n es igual a 4, está esperando lo que va a retornar esta llamada. Entonces los retornos son muy importantes. Pero, como les digo, vamos a hacer el análisis detallado para que no queden dudas. Entonces empezamos. n es igual a 5. Preguntamos, ¿es igual a 1? Llegamos al caso base. La respuesta es no. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que, fíjense, antes de calcular el total, yo estoy haciendo una llamada recursiva. Por eso les decía que podemos decir como que se queda en pausa. No puede calcular el total porque primero tenemos que resolver el problema donde n es igual a 4. Le doy en siguiente y se hace la llamada. Y vuelve a ocurrir lo mismo. No puedo calcular el total hasta que yo haya resuelto el problema cuando n es igual a 3. Y vuelve a pasar lo mismo. Tenemos que resolver primero el problema cuando n es igual a 2. Y tenemos que resolver el problema cuando n es igual a 1. Cuando n es igual a 1 es cuando ya puedo empezar a resolver problemas. Porque lo que va a pasar es que se va a retornar este 1 y la llamada anterior, que es cuando n era igual a 2, va a tomar ese 1 que se retorna y lo va a sumar a n para poder calcular el total y a su vez devolver este total para resolver el problema cuando n es igual a 3. Entonces vamos a ver. N es igual a 1, entramos al if, se retorna este 1 y regresamos a la llamada anterior. Ahí está. Pueden ver cómo regresamos a la llamada anterior cuando n es igual a 2. Podemos ver que el resultado fue 1. Sumamos 2 más ese 1 va a dar 3. Y ese 3 que nosotros calculamos lo vamos a retornar para la llamada cuando n era igual a 3. Venimos de ahí está. Pueden ver cómo el resultado que se obtuvo fue 3. N es igual a 3. Sumamos esos dos valores, nos va a dar 6. Y ese 6 es el valor que vamos a devolver para la siguiente o para la llamada anterior. N es igual a 4.
recibimos el 6 como respuesta, entonces sumamos 4 más 6, eso va a dar 10, y ese 10 lo retornamos para la llamada inicial, donde n es igual a 5. Venimos, el resultado recibido fue 10, n es igual a 5, más 10 son 15. Por lo tanto, retornamos el total, que es 15. Y este es el primer problema que tuvimos, cuando n era igual a 5. Así que hemos resuelto el problema de forma recursiva. Aquí solo nos faltaría hacer un console log para ver que pues, el resultado es 15. Entonces vamos a hacer un console log y así se aplicaría esta solución. Ustedes pueden probar cambiando el 5 por cualquier otro número, por un 4, por un 10, por el que ustedes quieran, y van a ver que estamos sumando todos los números desde 1 hasta n, pero en esta ocasión lo estamos haciendo de forma recursiva. Espero que les haya gustado el video. Si quieren algunos ejemplos, algunos otros ejemplos, háganoslo saber en los comentarios. Y gracias por ver este video.